Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ese es el tema que queremos compartir a grandes rasgos. Yo estoy estrenando, ya no lo traje en papel, quiero ver si salvo algunos árboles para ya no seguir quemando tanto papel. Josué capítulo 24, por favor. Josué capítulo 24, versos 14 y 15. Vamos a leer en esta mañana. Si usted nos mira a través de alguna red social, no tiene una Biblia cerca, busque una, lea una para que compruebe que lo que aquí hablamos, decimos, está basado en la palabra misma del Señor. Josué. Fíjese que yo no sabía que en la tradición hebrea tienen considerado a Josué como un profeta. Es bien interesante, no lo sabía. Leyendo, les contaba el miércoles este libro tan lindo que me trajo, esta Biblia que me trajo Alex de Israel. Entonces leo algunos de los comentarios de los grandes maestros del judaísmo y veo que Josué es considerado un profeta dentro de su cultura, dentro de su tradición de la escritura. Y bueno, gloria a Dios por eso. Nosotros lo consideramos siempre un libro histórico, pero ellos lo consideran un libro profético. Gloria a Dios por eso, porque Josué es Joshua, que quiere decir Yeshua, que quiere decir el Mesías, que es Jesús. Entonces, Josué es un tipo de Jesús en el Antiguo Testamento, que rompe los muros, que obtiene la tierra prometida y que hace pasar al pueblo hacia el otro lado. No es Moisés, sino es Josué quien hace todo esto para la gloria del Señor. Josué capítulo 24, ¿lo tenemos? 14 y 15 dice la palabra del Señor. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. ¿Por qué no decimos juntos esta parte? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Padre, gracias por esta lectura. Gracias por esta porción tan significativa de tu palabra. Permítenos meditar en ella, que tu Espíritu la use para retarnos y para instruirnos en lo que tú deseas para cada uno de nosotros. Pedimos perdón por nuestras faltas, que la sangre de tu Hijo nos limpie, Señor, para que de verdad, como iglesia, podamos oír lo que el Espíritu quiere decirle a la iglesia y que podamos ser nutridos en tu palabra y en tu misma presencia. Y bendice a aquel que nos escucha y que aún no ha pasado ese río, que aún no han derribado esas paredes, para que en el nombre de Jesús todo pueda ser hecho. Es en su nombre que te lo suplicamos y te lo agradecemos. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados. Una de las más ricas bendiciones que nosotros tenemos es el privilegio o el derecho que tenemos a escoger. Y al mismo tiempo, uno de los problemas más fuertes que tenemos, y hasta cierto punto, dicen algunos escritores, una maldición que tenemos, es el derecho a escoger. Porque Dios nos ha dado ese privilegio de no ser robots, sino que tenemos lo que llamamos el libre albedrío, que podemos decidir por nosotros mismos, que podemos escoger. Usted sabe, todo ser humano necesitamos de ser guiados, de ser instruidos, de ser cuidados en nuestra temprana edad. Y llegado cierto momento, la misma sociedad reconoce que ya tus padres no te tienen que dirigir, sino que ya eres un adulto y tienes que tomar y puedes tomar tus propias decisiones. Para muchos de nosotros como padres, cuando nuestros hijos llegan a los 18, a los 21 años, nos da miedo porque todavía están un poco, ¿sí me entiende verdad? Y no saben escoger bien las situaciones. Y a veces cometen errores fuertes y a uno de esos errores los acompañarán el resto de su vida. Y claro, uno como padre pues teme y no sé si es algo que me pasó a mí o nos pasa a todos los padres, pero que de repente se nos olvida que también nosotros pasamos por esa etapa, ¿no? Que pasamos también por esa etapa y que la regamos, que cometimos errores, ¿no?
y que por la buena gracia del Señor pues tuvimos quien nos ayudara a salir de aquella situación, de aquel error, y pudimos remendar o reencontrar nuestro camino y poder llegar a ser lo que en la gracia del Señor hemos logrado llegar a ser. Pero indiscutiblemente que lo que escogemos hoy tendrá resultados, frutos el día de mañana. Siempre digo, si usted escoge una buena educación hoy, pues tendrá un mejor futuro mañana, porque pues la educación abre puertas. No solamente tener un cartón colgado en una pared, sino que la educación te abre puertas, te da respeto en la sociedad. No es lo mismo que digan el señor Luis Schettini que el doctor Luis Schettini. Es una gran diferencia socialmente hablando. La educación ayuda, te prepara, te da un mejor futuro, una mejor manera de vivir para ti, para los tuyos, para los que uno ama. Hay que educarse en la mejor manera posible. Si escoges un buen novio hoy, pues tendrás un lindo esposo el día de mañana. Si escoges una buena novia hoy, pues mañana tendrás una buena esposa. Mire, quitémosle eso a nuestros muchachos y los que nos escuchan, ¿verdad? Eso de que no se preocupe, pastor. Mire, él no cree. Él dice que es ateo. Pero mañana y lo vamos a convertir. Ese cuento lo sabemos, pero al revés y al derecho. Cosa por la que Iglesia del Monte, quiero pedir su oración. No sé si ustedes lo leyeron, se acostumbran a leer los periódicos, pero el martes de esta semana que pasó, salió un artículo muy preocupante. Hay un movimiento aquí en el Monte de ateos. Alguien lo leyó en Los Angeles Times. Salió que hay un movimiento de ateos y se reúnen aquí viven en el Starbucks de acá, porque tienen que intercambiar las ideas y se tienen que decir el uno al otro que Dios no existe. ¿No? Yo no entiendo eso, porque si no existe, ¿por qué se preocupan tanto? Pues, perdónenme la expresión, pero a lo buen salvadoreño, ¿cuál es la fregadera que tienen de estar diciendo que Dios no existe? Y si no existe, ¿para qué se afligen pues? Nosotros nos afligimos porque sabemos que sí existe. Y que es galardonador de los que le buscan, pero también es nalgueador del que se porta mal. ¿O no? Como que no le gustó la segunda, pero está en la palabra. Yo no me lo estoy inventando, ahí está en la palabra, ¿no? Entonces lo que escogemos hoy, pues va a tener repercusiones el día de mañana. Si escogemos tener buenos amigos hoy, tendremos lindas amistades el día de mañana. Si usted escoge meterse en chismes hoy, va a tener muchos enemigos el día de mañana. Porque el chisme lo único que te va a acarrear son enemigos. Porque cuando usted transmite un chisme tiene que tomar lado. Tiene que tomar una posición. O está con el chismoso o está con el que están chismeando. Pero no puede quedarse neutro. El único que aparece neutro es el que sabe callarse las cosas y no repetir lo que no le consta. ¿Me doy a entender, hermano? Que se ponen en serio ustedes cuando yo hablo del chisme. No sé por qué. Si usted escoge servir en su iglesia hoy, mire, se lo firmo, tendrá una iglesia que le servirá a usted el día de mañana. Porque así es esto en la casa del Señor, ¿no? Hay muchas personas que esperan que la iglesia responda por ellos y ni los vemos allá como el cometa Halley, ¿verdad? Una vez cada 700 años se aparecen. Y de repente me llaman, pastor, ¿me puede dar una carta de recomendación que necesito? Porque fíjese que me toca corte y el juez me pidió que busque gente de bien. Y como quién sabe que yo soy de bien, ¿verdad? Pero bueno, ahí lo dejo en su ignorancia. Regáleme una carta donde usted dice que yo soy buena gente. Y yo ni lo conozco a usted. Yo lo que hablo, digo, fulanito de tal nos visita allá de vez en cuando. Es muy distinto cuando usted está en su iglesia, trabaja en su iglesia, ama su iglesia, comparte con su iglesia, con gusto le doy una carta y se la firmo con sangre si quiere. No hay problema. Pero tiene usted que escoger, no mañana, sino hoy. Usted escoge si sirve en su iglesia o no sirve en su iglesia. Si le sirve a su prójimo o no sirve. ¿Cuál es nuestro dicho aquí en esta iglesia? El que no sirve, no sirve. Sencillo como eso. El que no sirve, de plano que no sirve. Entonces, vamos viendo ese crecer en nosotros de acuerdo a las decisiones que nosotros vamos tomando. El verso que me llama la atención es cuando Josué le dice al pueblo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Ahora,
Se oye bonito, ¿no es cierto? No, en la iglesia, oh, no, qué lindo. Qué porción de la palabra tan bonito. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Precioso. Pero pues aquí no vemos pericos. ¿Usted sabe lo que es el perico? Repite lo que usted le enseña. Uno dice, ay, qué perico tan inteligente. ¿Cómo habla? No, él repite lo que oye. Lo que usted le enseña a repetir. Lo que usted le enseña a repetir. Simplemente. Es bonito, ¿no? Uno lo ve. Y yo les contaba a los muchachos que allá en El Salvador iba a comer a una pupusería. Había una lora, le decimos nosotros. Grande, linda la lora. Y cuando usted llegaba a comer pupusas a ese lugar, le cantaba las de Pedro Infante usted. Se las cantaba, de verdad. Y se llenaba aquel lugar porque nos encantaba ir a oír cantar las de Pedro Infante a la lorita. ¿No? A la señora le iba bien. Porque la lorita le atraía clientes. Pero no es que fuera, o es un animal así que usted le va a enseñar y él va a pensar. No. La iglesia necesitamos dejar de ser loritos y repetir solamente. Sino que tenemos que aprender a decidir para que lo que digamos no salga solamente de aquí, sino de aquí. Josué no está repitiendo, él nunca lo había escuchado. Es una decisión que él toma en ese momento delante de todo su pueblo, porque está harto de ver que su pueblo está entre el bien y el mal, entre Amón y Jehová, entre Astaroth y Jehová, entre si sirven a aquellos dioses o si estamos siguiendo a Jehová. Llega el momento en que Josué se cansa y les dice, decidan ahora, ¿qué van a hacer? ¿Van a servirle a ese montón de dioses o van a tomar la decisión, sabia decisión, de servirle al único Dios verdadero? Es la decisión de ustedes. Él como líder no los podía obligar a hacer aquella situación. Las 12 tribus de Israel no se mueven como las tribus de nuestros pueblos, que la religión del jefe es la religión de la tribu. Así se funciona, o se funcionaba en muchos lugares. Todavía en México hay muchos lugares así. Pero no es así la cosa. Somos nosotros los que debemos de tomar la decisión. No solo de repetir, sino de vivir lo que queremos hacer. Para eso, hermano, usted tiene que tomar la decisión. Servir a Jehová significa mucho. Aún venir a la iglesia, venir al culto, es una decisión de servicio a Dios. Hay veces que en lo personal, perdone que lo diga así, me molesto porque yo soy uno de los que miro el reloj porque no les quiero sofocar, pero veo que muchos de vosotros estáis pendientes del reloj. Yo digo, ¿cómo cuando van al cine no están pendientes del reloj? Se van a aventar una película de Batman de 3 horas y no aguantan 1 hora en la iglesia. ¿Por qué no le gritan allá al de la máquina que está pasando la película? ¡Hey, apúrate, muévele! Pero ¿verdad, pastor? A uno de pastor se le quedan viendo y le hacen. Guay, ¿qué pasa? ¿En qué estamos? ¿No? Hermano, venimos un día a la semana, el domingo, a la casa de Dios. Y si nos pasamos de las 2 horas, los comentarios. Los comentarios. Tacos al pastor es el lunch preferido de muchos. ¿Verdad? Tacos de pastor, de carnita de pastor asado, pastor en frijoles, ¿no? En mole verde, como usted lo quiera hacer. Ese es uno de los problemas que tenemos. ¿Cómo es posible que vamos a un restaurante y esperamos media hora, 45 minutos para que nos vayan a sentar? Y cuando venimos a la iglesia, porque uno de los sugieres nos detuvo ahí en la puerta porque están orando adentro y usted se enoja porque lo hicieron esperar 3 minutos. Como en un restaurante usted se va a sentar a donde lo lleven a sentar. Y aquí si un mujer le dice, mire, siéntese aquí. No, aquella es mi silla. Pues ¿dónde estamos? No sé si me estoy dando a entender, hermano, o les estoy cayendo más mal de lo que ya les caí. Pero, hello, esa es la situación que estamos pasando. Nosotros tenemos que aprender a tomar decisiones que de verdad sean buenas. Alguien me dice, perdone que lo diga así, pero se los tengo que decir. ¿Por qué cada primer domingo tienen que recoger 2 ofrendas? Porque no todos tenemos la solvencia económica que usted tiene. Y esa segunda ofrenda que recogemos es pensando en aquel que puede estar en más necesidad que nosotros.
Y que como iglesia queremos decirle, estamos con usted, hermano. No solamente en oración, sino que aquí hay estos 50 pesos para que vaya a comprar comida. Para eso es la ofrenda. No es para los diáconos, no es para el fondo de la iglesia, es para las necesidades que como familias podamos tener. Por eso recogemos la segunda ofrenda. ¿Y cómo no le va a reclamar cuando su hijo le pide un juego de $500 para aprender a jugar y tener más violencia dentro de la casa en la televisión? ¿Por qué no decimos nada? ¿Por qué no decimos nada ahí? Sino que se lo compramos con gusto y ahí están después matándose y después van a matar a las escuelas. ¿Le estoy hablando a alguien ahora o no? De eso se trata, hermanos. De eso se trata. Entonces, mi casa y yo serviremos al Señor. Son decisiones. Nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos. Ay, sacaron a Jesús de las escuelas. Sacaron a Jesús de la oración. Sacaron a Jesús de las cortes. Y nosotros lo seguimos sacando de nuestras casas. Permitimos un montón de cosas que entren a la casa. Dejamos que nuestros hijos hagan lo que les da la gana en su casa. Y cuando queremos orar, nadie quiere orar con nosotros en la casa. Ya se lo voy a comprobar más para adelante. Entonces, estamos sacando al Señor y nos quejamos de que lo sacamos y lo sacamos, pero somos nosotros mismos los que lo sacamos. Y dejamos con nuestros muchachos, sea sincero con usted misma, con usted mismo. ¿Cuántas veces usted ha visto a su hija, a su hijo, a su nieto, a su nieta, dedicar 15 minutos a la lectura bíblica? Que usted lo haya visto. En la palabra, leyendo la Biblia. ¿Cuántas veces usted ha sido testigo de aquello? Y le doy vuelta. ¿Cuántas veces no lo ha visto sentado en la sala viendo una película? O jugando un juego. O viendo cosas que no le van a servir para nada. ¿Verdad que ahora sí se le abrió la mente porque sí lo ha visto? Pero no lo vemos leyendo un poquito de la palabra. Ay, es que eso es anticuado. Lo anticuado es lo que te da santidad. Lo anticuado es lo que te mantiene lejos de las drogas. Lo anticuado es lo que nos hace familia. Lo anticuado es lo que nos da el poder del Espíritu para hacer la diferencia. No son cosas que son anticuadas. Es la vida espiritual de nosotros. La vida espiritual de nuestros hogares. Por eso no tengamos eso de que lo sacaron. Lo estamos sacando. ¿Cuántos estamos involucrados en algún programa de nuestra comunidad? Ay, pastores, que no nos metemos en la política. Por eso es que hay un montón de políticos estúpidos, corruptos que nos están sacando por todos lados porque no hay una voz que se levante y que diga no. Porque eso no es lo que dice la palabra. Son pocos los que tienen los pantalones de pararse y decir esas cosas. Y decir no. Así no es la situación. Perdone que me ponga de ejemplo, que mal ejemplo, pero perdóname. Cuando en Huntington Park decidieron darle la oportunidad a todos los homosexuales, al movimiento que en aquellos entonces comenzaba, de que fueran a las escuelas, aún las escuelas privadas, y donde nosotros servíamos había una escuela privada. Y querían que entonces dentro del currículum se metiera, ustedes se recordarán de eso, los hermanos a Lugo de igual forma, que querían que metiéramos en el currículum la enseñanza de que it's okay to be gay. Que es aceptable, you have to be proud de ser gay. Y el pastor Lindsey Frank y su servidor fuimos a aquella reunión al concilio de la ciudad de Huntington Park. Y entonces las personas representantes del movimiento gay en aquel entonces, estoy hablando de hace más de 20 años, se pararon al frente y dijeron, exigimos que se nos dé a nosotros la libertad de decirle a los niños, that it's okay to be a gay. Exigimos. Tenemos, usaron una cuestión de ahí de la Constitución y todo el mundo le aplaudió. Incluyendo la alcaldesa, que era parte de la mesa directiva de la escuela donde nosotros estábamos. Una mujer cristiana. Nos volteamos a ver con Lindsey y con otros pastores. Había un pastor presbiteriano joven, el que también estábamos en eso. No, nos levantamos. Dijimos, si ellos tienen el derecho y exigen que se les enseñe a los niños, también nosotros tenemos el derecho de decir, vamos a estar orando en las escuelas públicas y vamos a enseñar en las escuelas públicas que Jesucristo es el Señor. Si ellos tienen el derecho, también nosotros tenemos el derecho de decirle al mundo que hay perdón en Jesucristo. ¿Por qué no? Si es también nuestro privilegio y nuestro deber. Pero somos pocos los que nos metemos a eso, hermano, porque nos van a tachar homofóbicos, ¿no? Le van a hacer esto y lo van a hacer. A mí qué me importa que le caiga mal al mundo si estoy bien con Dios. Para nosotros, ¿verdad, pastor? No es nada nuevo que le caigamos mal al mundo.
Hay alguien que nos odia, pero con un odio eterno, y se llama Satanás. Porque cada vez que abrimos la boca delante de ustedes es para transmitir las buenas nuevas de salvación, lo que Dios quiere para nosotros. Y eso nos aleja cada día más del diablo y nos aleja cada día más de los problemas que nosotros podemos invitarle. Tenemos nosotros que enseñarle, hermanos. Sé que es pleito muchas veces tomar las decisiones adecuadas, traer a nuestros hijos a la iglesia. Yo pasé por eso y sigo pasando por eso, hermanos. Si no estoy hablando nada que ustedes no puedan entender. Llegado cierto momento, los hijos se nos rebelan y que muchos no quieran venir a la iglesia. Eso nos pasa a todos. No se sienta mal por eso, a todos nos pasa. Y yo sé, entiendo que muchas veces no los podemos traer a la iglesia. Ok, pero Josué dice, mi casa y yo serviremos al Señor. Entonces, ¿cómo le voy a servir a un Señor que no conozco? ¿Cómo le voy a servir a un Señor que no es el rey en mi propia casa? Entonces, si mi hijo no quiere venir a la iglesia, le invito a hacer algo. Lleve usted a Jesucristo a su casa. Llévelo a su casa. Mire, le digo algo que usted ya sabe. Jesucristo nunca entra donde no lo invitan. Cristo no entra a donde no se le da la bienvenida y se le abre la puerta y se le invita a entrar. Usted quiere a Cristo en su casa, invítelo, llévelo. Abre la puerta, pero no solo de la sala, sino de su recámara, de la cocina, de la recámara de los niños. Ábrasela, que entre. Si alguien puede limpiar eso, es Jesucristo. Mire, San Lucas, para que podamos identificarlo mejor, en el capítulo 8, verso 41 y 42 dice, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Porque tenía, ¿qué cosa dice? Una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Que se estaba muriendo. Aquí hay un padre como cualquiera de nosotros, que ante semejante cuadro, entendemos que Jesús no es la última alternativa. Jesús es la única alternativa. Y este hombre, siendo un principal, o sea, una persona pudiente, una persona en aquella sociedad conocido, y usted sabe que en esa sociedad era conocido si usted era religioso. Si usted no es religioso, no era conocido. Por lo tanto, me imagino, figuro por la tradición judaica, que era una persona religiosamente muy conocido. Le valió un cacahuate, porque a mí me vale un cacahuate si me tengo que postrar en tierra y comer polvo por la sanidad de mi hijo. No sé usted como padre, como madre, pero yo lo hago, a mí no me importa. Su hijo necesita 2 riñones, aquí está, mire, sáquelo. A mí no me importa quedarme sin riñones. ¿O me identifico con alguno de ustedes? Porque eso es lo que somos. Este hombre le importó cacahuate, su religiosidad, su estatus social. Él sabía que si Cristo entra a mi casa, ya la hice. Si tú invitas a Cristo a tu casa, tus hijos también recibirán bendición. Pero mi hijo está sano. ¿Cómo están sus amistades? ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Cómo está su comunión con Dios? ¿Cómo está su comunión con Dios? ¿No será que a veces tenemos nuestros hijos que se están muriendo y no nos damos cuenta? Se nos están muriendo en nuestra propia casa y no nos damos cuenta. No, porque físicamente pueden estar bien, pero ¿y de adentro? ¿Y adentro cómo estamos? Muchas veces queremos ocultar el sol con el dedo y no, hermano, tenemos que ser realistas. Nuestros hijos necesitan de la presencia de Dios. Y somos nosotros los padres los que podemos invitar a Jesucristo a que venga a ser el centro de nuestra casa. Para poder decir mi casa y yo serviremos al Señor, tiene que haber una decisión firme. Mi casa y yo. Y mientras mis hijos estén bajo mi techo, son parte de mi casa. Por lo tanto, servimos al Señor juntos. Y al que no le guste, pues interprete mi silencio. Y aquí hay personas que lo han hecho. ¿No quieren servirle a Dios? Fine. Qué grosero, que yo nunca haría. Pero es que como padres tenemos muchas veces y somos obligados a decirle a nuestros hijos lo que es bueno. Mire, una vez, a mí me da risa, pero bueno, ya sabe cómo son los muchachos. Luis tendría que
16 años por ahí. Tenía su novia, de las marcianas, las novias marcianas que surgen por ahí. Y un día no sé qué andábamos haciendo con Rosa, y la llama por teléfono, y la oigo después peleando con él. Y, ¿qué pasa? Y le quito el teléfono ahí y le digo, ¿qué te pasa? A mi mujer nadie me le está gritando así nada más. Ni yo le grito, menos me le vas a venir a gritar vos. ¿Qué te pasa? No, que, y yo, y me voy a ir de la casa. Que te vaya bien. Y voy a ir por mis cosas, te las llevo si querés. Y entonces no tenía carro. Te las llevo. No, y que vas a ver, le digo, ok, mijo, que Dios te bendiga, bye. Aquí hay un mal de la. ¡Ay, mi niño! ¡Ay, mi niño! Me ante gorilón. Le digo, mija, vas a ver, tranquila, tranquila. Pasó un día. Aquí, ¡ay, mi niña, que nada! Al siguiente día me suena el teléfono. Dad, what? ¿Puedes venir por mí, por favor? Y no que te ibas a ir, pues. No, ya no. Ah, bueno. No la hacen. No, es parte de la vida, es parte de todo esto. Pero es reconocer, pero cuando reza, vamos a estarle sirviendo. Y desde aquel entonces hasta el día de hoy, bendito el Señor, no hemos parado de servirle al Señor. De eso se trata. Mi casa, yo, somos todos los que vivimos bajo el techo y nos tenemos que someter. Y nos tenemos que someter a todo eso. Quiero ir terminando porque el tiempo se avanza. Josué 24:1 dice: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquén y llamó a los ancianos de Israel, a sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Pregunta, reto. ¿Cuántas veces como parejas nos hemos tomado de la mano y hemos dicho en la puerta de nuestra casa, buscando el rostro de Dios: Señor, todo lo que está aquí es tuyo, incluyendo nuestros hijos? Sea uno, sean dos, sean 15. No se asuste que la bisabuela de mi abuela, de mi esposa, tuvo 21. Era amante del fútbol y quería tener 2 equipos bajo su cargo. Bueno, otra historia, ¿no? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Josué reunió a los principales, a los líderes. ¿Quiénes son los líderes de tu casa? Yo sé que los nietos mandan, pero en apariencia nosotros somos los líderes. ¿Me entienden? ¿No? Somos los líderes. Somos los que tenemos que tomar la decisión. Hermanos, vamos, volvamos a esta base escritural. Tenemos nosotros que decirle al Señor, si yo soy el cabeza de casa o el cabezón de la casa de perdida, tomar la decisión. Mi casa y yo, eso incluye a mi esposa. Porque, perdónenme, hermana, yo sé que ustedes la tienen contra mí, yo contra ustedes en eso, pero es bíblico, no es mío. Yo no inventé eso, es bíblico. Es bíblico, alguien diga aleluya, es bíblico. La mujer tiene que estar sometida a su marido. No lo inventé yo. Allá el pastor Colón con Abraham lo escribieron, pero fue otra historia. Fue otra historia, ¿no? Eso lo inventó Dios. Fue Dios quien lo inventó, fue Dios quien dijo eso y lo seguirá diciendo por la eternidad hasta que estemos en su presencia, ¿no? El marido es la cabeza de la casa. El marido, algunos están torciendo los ojos. El marido es la cabeza de la casa. Pero el marido debe de amar a su mujer como a su propio cuerpo. Como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora se aplauden las mujeres. Está bueno. Hoy en la tarde su servidor traerá el estudio para las parejas, así que le invito a que vamos a continuar con eso. Wow. Con más libertad. Eso es el hombre quien toma la rienda, amparado en su esposa. Porque tu esposa es tu ayuda idónea. Esto es trabajo de equipo, hermano. Esto es trabajo de equipo. No se puede criar hijos si no se trabaja en equipo. Los vas a criar,
pero vas a crear un pandillero, vas a crear un ladrón, vas a crear una persona problemática dentro de la sociedad. Pero si estamos de acuerdo en lo que deseamos para nuestros hijos, y yo asumo que como padres deseamos lo mejor para nuestros hijos, deseamos lo mejor para nuestra juventud, deseamos lo mejor para nuestros niños. Entonces debemos de tomar esa responsabilidad y presentarnos nosotros delante de Dios y traer todo lo que es el liderazgo que nosotros podamos tener en casa y tomar la rienda de la situación, hermanos, y poder decir esto. Yo tenía una buena porción que ya no me va a alcanzar el tiempo de poderla decir, porque creo que esto es necesario escucharse también dentro de nosotros los pastores, que hemos dejado de tener mucho compañerismo con muchos pastores, con muchos otros hermanos, siervos y siervas del Señor. Aquí está el pastor Colón, que no me deja mentir. Algunos de ustedes que conocen la historia, cuando nos separamos de cierta denominación, hermanos y amigos y ministros de años que hemos compartido en distintos lugares, enemigos míos, nomás porque dije no a cierto movimiento que no nos gustó. Y digo no nos gustó como iglesia. Enemigos, ya no me hablan. Vaya, dije yo, chulada la que perdí. De verdad. O sea, si esa es amistad, pues. Y ahora, uno que otro me ha llamado. ¿Cómo estás? Bien, hombre, qué bueno escuchar. ¿Cómo te va? Pues bien, gracias a Dios, porque ya cuando yo veo que me están hablando así como tomando jugo de limón, así, como que no me llega. Ya yo comienzo igual. ¿Y cómo está la iglesia vos? ¿Y cuántos llegan? ¿Qué te importa? Es lo primero que le preguntan. ¿Y cuántos llegan? Y mi respuesta siempre es la misma. ¿Qué te importa? Si estás pastoreando, ¿qué te importa cuántos vienen a mi iglesia? Preocúpate por la tuya. Es lo que dice la Escritura, pues cada pastor tiene que cuidar su rebaño. ¿Por qué venís a cuidar el mío? Cuida el tuyo. ¿Qué te importa cuántos vienen y cuántos dejan de venir? Que llegó alguien por ahí que te llevó un chisme. No, ok, pues ahí muere. ¿No? Necesitamos un compañerismo. Yo no sé si los de este lado saben que necesitan a los de este lado. Y que los de este lado necesitan a los de este lado. Y que todos ustedes necesitan de un pastor. Y que un pastor necesita de un rebaño. Porque todos necesitamos de todos. Porque todos. Somos pueblo de Dios. Entonces nos necesitamos ese compañerismo. Yo insisto en esto, hermanos, porque creo que es importante. Pero un compañerismo no de estar criticando al que está a la par mía. No, hermano, en el nombre del Señor. Un compañerismo en el que nos gozamos juntos, en el que reímos juntos. No le cuente sus chismes, cuéntele las victorias que Dios le ha dado. Lo demás déjeselo al Señor, hombre, déjeselo al Señor. No que nos juntamos, ay, hermana, no, yo amanecí, ahora me dolía aquí, ayer me dolía aquí, antier me dolía aquí, ahora me duele aquí. Dile, mire, viera qué bendición la que me dio el Señor. Ese mi esposo me llevó una rosa. La rosa de Guadalupe. No, tampoco, ¿no? No, me llevó una rosa. Me llevó una flor. Aunque sea zacate, pero que le llevó algo. Contémonos las bendiciones. Contémonos cuán grande es el Señor en medio de nosotros. Bendigamos el nombre del Señor porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Contémonos esas buenas cosas de parte de Dios. No las cosas lindas que Dios hace con nosotros. Hay tantas cosas lindas que podemos decir, hermanos. Tantas cosas maravillosas que podemos contarnos los unos a los otros. Lo que Dios ha hecho. Cómo Dios nos ha sacado. Cómo Dios, mire pastor, no tenía nada y de repente, quién sabe dónde, pero llegó. Esas son las cosas que necesitamos escuchar. Para que aquel que no tiene sepa, entienda y pueda percibir que tu Dios pues suplirá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No se aflija, Dios es bueno. Dios es bueno. Y de alguna forma Él va a actuar para que nunca nos falte nada. Termino con el verso 15 del mismo capítulo 24. Y si mal os parece servir a Jehová, escojan hoy pues a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, y nosotros entendemos eso, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. El río representa el cruzar a una nueva manera de vivir. El agua, la palabra. Nosotros entendemos, y lo digo así, bien dicho, porque
pues hemos cruzado un río para una mejor vida, para una mejor manera de hacer las cosas. Y la palabra nos invita: ¿querés seguirle sirviendo a los dioses de allá? ¿O querés tomar la sabia, hermosa, linda, poderosa decisión de conocer a Jesucristo como tu único Dios? A quien vas a servir, a quien vas a adorar y de quien vas a recibir perdón de pecados, vida eterna, la guianza de tu Espíritu Santo, la promesa que está contigo todos los días hasta el fin del mundo, y saber que cuando cierres los ojos aquí, los abrirás contemplando su rostro en gloria. Bendito sea el Señor. Inclina su rostro conmigo. Señor, gracias por este lindo tiempo. Tu palabra nunca cae sin hacer ruido. De alguna forma, Señor, siempre toca nuestro corazón, nuestra vida, nuestra mente, nuestro ser. Hoy hemos sido retados a través de tu palabra a buscarte, a invitarte, a servirte, a poder hacer la diferencia, Señor, en cualquier área en la que podamos estarnos moviendo. Comenzando en nuestro propio corazón. Tomando la sabia decisión de seguirte y de obedecerte. Porque no solo queremos seguirte de lejos, queremos seguirte de cerca para escuchar tu voz, para poder obedecer tu voz. Enséñanos, Padre, como iglesia, a poder realizar estas cosas. Pero especialmente, bendice a aquella que nos puede estar escuchando, aquí o en cualquier lugar, a donde Cristo aún no ha llegado a ser el centro de su diario caminar. Padre, permite en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo haga la obra. Tu palabra ha sido expuesta. Hoy esperamos ver los resultados de tu gracia en medio de tu pueblo. Mientras estamos en oración, iglesia, ayúdeme a orar. Mientras pedimos al Padre en el nombre de Jesús, queremos invitarle a usted que pueda estar en medio nuestro, y a usted también que nos mire en los distintos medios sociales, a tomar la linda, sabia, poderosa decisión de conocer a Jesús como mi Señor. Usted lo puede decir como mi Señor, como mi Salvador, como yo lo hice muchísimos años atrás, como muchos ya lo hemos hecho, y no nos hemos arrepentido de haber tomado la decisión de recibir a Jesús como el Señor de nuestras vidas, como el Salvador de nuestras almas. Si usted nunca lo ha hecho, si nunca has invitado a Jesús a tu corazón, ahí donde está sentado, sentada, con sus ojos inclinados, cerrados, le puede decir: Señor Jesús, gracias porque has tocado mi vida. Gracias, porque ahora entiendo que el recibirte en mi corazón es una decisión personal. Te abro mi corazón y te invito a que vengas a ser el Señor de mi vida y el Salvador de mi alma. Permíteme, Padre, crecer en ti y en tu palabra. Te agradezco el perdón que me estás regalando en Jesucristo. La limpieza que me das en la sangre de tu Hijo Jesucristo. Hoy te abro mi corazón y te invito a que seas el centro de mi vida. Y que de aquí en adelante tu Espíritu y tu palabra me dirijan para llegar a ser mejor de lo que soy ahora en tu gracia y en tu amor. Gracias por perdonarme, gracias por salvarme. En Cristo te lo agradezco, Padre.